la princesa Leia Organa, uno de los personajes más potentes en la historia del cine, no solo femeninos, uno de los personajes heroicos con mayor convicción, más potentes en la historia del cine y en esta galaxia, que vino a revolucionar la forma en que entendemos un personaje femenino con liderazgo en un rol heroico. Ella no es la típica damisela en apuros que debe ser rescatada, sino que ella termina orquestando su propio rescate, termina ella dando las medallas, reconociendo y liderando la Alianza Rebelde. Sin embargo, en Star Wars podemos hablar de equidad y de roles de género potentes e importantes como Leia, pero también en episodio 4 solamente encontramos 3 personajes femeninos con diálogo. Existe una lucha en el mundo, en nuestro planeta, por asegurar los derechos de todas las personas, sin importar nada, sin importar sus roles de género, sin importar su personalidad, su nación, y en esa galaxia también podemos hablar y encontrar esta lucha y podemos usar mucho como referencia a Leia Organa. Leia Organa como héroe, como líder, Leia Organa que no se define a través del rol con un hombre, en donde además de muchas otras cosas se casó con Han, además de muchas otras cosas es mamá de Kylo, pero su historia, su trayectoria y su legado es por ella como persona. También encontramos, por otro lado, qué potente fue el rol de Carrie Fisher, siendo firme en la historia de mientras se iba creando Star Wars y cómo vamos encontrando esta figura un poco más erotizada en episodio 6 cuando la vemos con el famoso clave traje de esclava. Cómo vemos que ella pelea, no sé, y que sufre mucho tipo de discriminación en la industria por tener, no sé, un poco de sobrepeso. Y cómo vemos también hoy en las secuelas se llega a un grado de respeto y de legado que pues es un punto de referencia muy potente para todas y todos en esta galaxia. Hoy en este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast, hablaremos de Leia Organa. Muchas gracias por seguir el contenido en YouTube, en las plataformas de audio y también en Instagram, en donde día con día subo algo de contenido. Creo que es muy fácil hablar de Leia Organa y darnos cuenta que es un personaje potente. Y cómo empieza esta redacción típica que podríamos encontrar en El viaje del héroe. Pero el viaje del héroe, usualmente, y así lo escribió Joseph Campbell, es un hombre, héroe, que enfrenta, ¿no? Ya lo hemos hablado anteriormente, un Luke Skywalker, un Harry Potter, un Hércules, el rol que queramos, pero que enfrenta una serie de situaciones para encontrar un crecimiento individual, se enfrenta a retos individuales y exteriores, y creo que esa es la clave de Star Wars. Podemos ver naves, efectos espaciales, planetas, especies, una lucha contra el Imperio y la Alianza Rebelde, las guerras clon o la Primera Orden y la Resistencia. Encontramos estas luchas externas, pero que terminan siendo un eco de las luchas internas de conocimiento, de transformación, de evolución, de trascendencia a otras dimensiones. Encontramos esto en Star Wars y lo encontramos en la mayoría de los casos en el viaje del héroe con una persona masculina, y en donde muchas veces si se va a enfrentar a un personaje femenino es como una especie de distracción, de tentación o también como una especie de premio. Muchas veces en el viaje del héroe tradicional, una vez que se enfrenta el héroe a su último reto, a su última escalón para llegar y decir ya soy el héroe, ¿no? Una vez que ya se equivocó y que pudo continuar con su pelea, se supo levantar y seguir adelante, tiene un último enfrentamiento usualmente y en donde el premio es quedarse con la princesa. Y aquí en Star Wars, Leia no es premio ni de Luke ni de Han. Leia por sí misma es un ser autónomo que termina cambiando a la galaxia. Y eso es bien importante, cómo encontramos en Leia este rol en los 70s, en un mundo muy diferente al que encontramos el día de hoy, pero que aún lo que vemos en El Imperio Contraataca en el 80, El Regreso del Jedi en el 83, o lo que hoy en pleno 2022 conocimos como una Leia niña que también rompe los paradigmas de lo establecido, diciendo lo que piensa y enfrentándose al bullying, cuando está frente a su sobrino, bueno, frente a su primo, perdón, y que el primo le dice, es que tú eres adoptada, es que tú no tienes el mismo valor, ¿no? Y ella termina haciendo este análisis de decir, claro, estás analizando esto por tus mismas miedos inconscientes y te estás aquí proyectando en tu cobardía, en palabras que no son tuyas, que estás repitiendo por alguien más.
Aquí nos damos cuenta cómo Leia desde niña no se queda callada. Como Leia, cuando ve explotar su planeta Alderaan enfrente de Tarkin y de Vader, más allá de la licencia creativa, que esto fue una película de los 70s en donde pasaron muchas cosas que no se podía profundizar en el duelo que habrá vivido cuando literalmente todo lo que conocía, todo el planeta, su familia, sus seres amados, todo literal estaba en ese planeta y fue destruido y no vemos que derrame una lágrima. Aquí podríamos decir, bueno, seguramente lo que vemos en pantalla son solo algunos minutos y tendremos que buscar algunas justificaciones, sí, un tanto forzadas, decir seguramente lo lloró después, pero también podemos encontrar aquí cómo tiene que demostrar con mayor fortaleza que pues ella siendo mujer no siente. Y eso es lo que pasa en el día a día en nuestro planeta cuando una mujer tiene que usar tacones, cuando una mujer se tiene que arreglar mucho más a lo que un hombre tendría que hacer para alcanzar un puesto. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que es mejor, ¿no? Y le cuesta más el poderlo demostrar y tiene que utilizar este tipo de herramientas en donde socialmente, en una cultura heteronormativa, es necesario y un hombre se levanta, vas y llegas y haces la entrevista, pero una mujer, por la equidad de oportunidades que no tiene en el día a día, necesita utilizar ese tipo de herramientas cuando lo justo debería ser no lo necesitas, tu potencial y tu desarrollo y tus competencias son tan buenas y tan competentes sin importar el género. Ese es el ideal. Estamos muy lejos de llegar a ser ahí y por eso reconocemos toda esta diferenciación que existe en roles de género alrededor. Y también podemos encontrar cómo Leia en un mundo post episodio 6, cuando ella vive muy diferente el autoconcepto y el reconocerse hija de Vader, muy diferente a como lo vemos en Luke en la pantalla, que él realmente lo asimila después del diálogo potente, famoso de yo soy tu padre, y vemos el arco de transformación entre el Luke de episodio 5, que termina en duelo y destruido, con el regreso del Jedi en episodio 6, que regresa ya con un poco más de formación, con un poco de más de madurez, y hace él realmente que regrese el Jedi de Anakin Skywalker. Y en las últimas escenas en Endor nos damos cuenta cómo Anakin cae en la idea junto con Vader al mismo tiempo que existe una hermana y la misma Leia se da cuenta al hablarlo con Luke y regresa sus sentimientos a su vida interior y dice claro, eso explica muchas cosas de mí, de esta sensibilidad a la fuerza, este grado de susceptibilidad un poco más atenta o abierta a otros detalles. Pero también aquí llega este punto en donde no sabemos más cómo Leia elabora y hace suyo este nuevo conocimiento de saberse hija de Vader. Hay una novela que quiero recomendar bastante que se llama Líneas de Sangre, la tengo acá, es de Claudia Gray, en donde se habla de la política de la galaxia. Y es una política de la Nueva República en donde vemos lo que pasó en episodio 6, incluso se adelanta un poco a lo que vemos en Mandalorian o en otras novelas como Aftermath, en donde al parecer ya no existen tantos remanentes imperiales, gente que no quería dejar el poder. Y Leia, mucho liderada y por su relación que tiene con Mon Mothma, que es esta figura clave para la Alianza Rebelde que la vimos en episodio 4, la vimos en Rebels, la vimos en unas escenas eliminadas en episodio 3, la vimos en Rogue One y la vamos a ver casi como protagonista en la próxima serie de Andor, como Mon Mothma insiste en que sea Leia quien lidere la Nueva República. Y también está esta decisión si hacerlo en Chandrila, hacerlo en Hosnian Prime, en donde termina siendo, o si hacerlo en Coruscant, como fue en su momento. Y evidentemente, pues la respuesta lógica era que Leia, siendo esta figura reconocida, habiendo liderado la Alianza Rebelde durante la batalla, porque Mon Mothma tenía ya un camino un poco desgastado en el Senado y empezando el movimiento de la Alianza Rebelde, pues Leia podía ser una imagen un poco más fresca y un poco más alineada con lo que la Alianza Rebelde o la Nueva República estaba ya tratando de demostrar, diferenciando un poco el movimiento rebelde separatista con ya un gobierno establecido. Y pues bueno, no voy a entrar más que en la premisa para no caer en ningún tipo de spoiler, pero aquí la lógica de esta novela es cómo Leia descubre, o sea, Leia aquí ya sabía que era hija de Vader, evidentemente lo había mantenido como un secreto, pero ¿qué pasa cuando la galaxia completa, por una situación que pasa en la novela, se enteran que ella es hija de Vader y cómo empiezan a existir este tipo de resistencia de decir, si tu padre con el poder que tuvo fue tan peligroso, ¿por qué tú no? Y aquí es cuando empezamos a discutir qué importancia es esta herencia genética. Y más allá de que haya o no heredado la maldad de
Vader, porque sabemos que las personas tenemos libertad, pero también tenemos cierta tendencia a ciertas características, Leia tiene que tomar una decisión en su carrera política. Encontramos a Leia en diferentes partes de su vida con una fortaleza y un mensaje tan potente en donde hace ver que es una más, como debería ser una más, en la tríada de héroes originales con Han y con Luke. Y cómo va evolucionando su rol, porque empieza como la típica doncella secuestrada buscando ser salvada, y pasa un plot twist, pasan muchos plot twists, estos cambios en la historia que no te los esperas o que no son los convencionales si ya te lo esperabas o si ya lo habías visto anteriormente, evidentemente. En episodio 4, en donde nos damos cuenta que ella realmente es quien termina orquestando el movimiento de la Alianza Rebelde. Y aquí en Leia encontramos ese poder, lo encontramos también en las secuelas y cómo ella termina no solamente formando a Rey, sino siendo un impulso sin precedentes para Finn, para Poe Dameron. Pero vean, aquí los roles de género juegan un papel bien importante en las secuelas, principalmente en episodio 8. ¿Qué es lo que pasa? Encontramos por una que es Leia, quien tiene el poder de la Alianza Rebelde, pero pues sabemos que ella acaba lamentablemente imposibilitada en episodio 8. Sabemos que esto viene también un poco de lo que pasa en nuestro planeta. Lamentablemente muere Carrie Fisher y no se puede seguir con la historia original, en donde realmente Leia iba a tener un peso muy potente para episodio 8 y para episodio 9. Y esto, créanme, no es que esté tratando de justificar por qué fueron tan controversiales y tan mal planeadas las secuelas, sino aquí podemos ver un poco el contexto para entender un poco más por qué terminamos teniendo el producto que terminamos teniendo. Y cómo Leia juega este papel clave, iba a jugar un papel más relevante, pero termina imposibilitada. ¿Y qué es lo que hace Leia con Poe Dameron en el primer arco de episodio 8? Lo detiene. ¿Qué es lo que va a hacer Poe? Dice, bueno, voy a seguir con el daño colateral. Tengo una causa que es noble y que es positiva, que es terminar y silenciar a la Primera Orden. Yo voy a luchar por esto, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y Leia empieza con esta sensibilidad y dice, no me convence esto. En la primera escena, en el primer acto, cuando vemos cómo se destruye la mayoría de las naves, la hermana de Rose se sacrifica y Poe Dameron festeja que ganó, porque pues terminó destruyendo el destructor imperial, y Leia lo reprende, le da una bofetada y le baja de rango, porque le dice, el daño colateral que hiciste no es correcto. Y aquí surge Holdo, otro personaje femenino, en donde dice, tenemos que empezar a frenar y a normalizar la violencia colateral, aunque la causa parezca positiva. Eso es un mensaje que podemos leer entre líneas, muy potente, muy relacionado con otros videos y con otros episodios que he subido aquí en Psicólogo en Coruscant, el podcast, sobre la psicología de la Alianza Rebelde y si se puede justificar cualquier acción con tal de la causa. Y aquí encontramos este punto con Leia que termina siendo bien potente. En episodio 8, hablando de Rose, también encontramos un punto en donde detiene a Finn. Finn quiere ir por Rey, después lo que pasó minutos antes en episodio 7, despierta, está preocupado, parece que quiere huir porque realmente está tratando de huir. Y Rose le dice, qué fácil es hacerlo ahora, ¿no? Ya que se murió mi hermana, ya que las cosas no salieron bien, ¿te bajas del barco? No, te quedas y lo vamos a hacer en conjunto, ¿no? Aquí Rose termina siendo, igual que con Poe en el punto anterior, esta voz de equilibrio, ¿no? De complementarse entre esta fuerza masculina, y no me refiero masculino al género físico ni sexual, sino estos roles construidos con lo masculino, que evidentemente tienden a ser asociados a los hombres, pero no van exclusivos a los hombres, y no todos los hombres debemos de ser violentos, y aquí se pueden hablar de nuevas masculinidades, y debemos de reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, y lo podemos encontrar en Anakin, que también lo he hablado en otros episodios, de cómo el no poderse sentir y demostrar vulnerable y hablar de sus emociones es gran parte de lo que hace que explote y se convierta en ese ser enmascarado terrible y oscuro que fue Darth Vader. Y qué diferente fue Luke, que pudo hablar de sus emociones, hablar de sus amistades, tomar sus decisiones y tener un desarrollo mucho más sano. Aquí encontramos este guiño entre Rose y Finn que le dice, no te vas a ir, ¿no? Y ahorita no es el punto, y no porque él estuviera siendo cobarde, sino porque estaba siendo posiblemente impulsivo. Impulsividad
igual que la de Poe Dameron, que aquí lo importante es equilibrar, no importa si eres hombre o mujer, ¿no? Equilibrar en una misma persona. Y en episodio 8 encontramos esta misma rima con Luke, en donde más allá de la proyección que teníamos, la idealización y la fantasía de la cultura pop, que todas y todos habíamos creado nuestra historia de cómo sería Luke 30 años después, episodio 6, encontramos un Luke muy diferente a lo que esperábamos. También ya hice un episodio sobre la psicología de Luke, las fantasías, idealizar y por qué sí podría ser congruente el Luke de episodio 8 con lo que nos presentan en las originales. Pero ¿qué es lo que pasa con Luke? Luke dice, yo ya hice demasiado daño. Hice una escuela, una orden Jedi y salió mal con Rey. No sabemos lo que terminó de pasar con Grogu, pero por algo no lo vemos acá. Pasó lo de mi papá, destruí una estrella de la muerte, soy una figura pública, tengo mucha responsabilidad. Se aísla, se exilia, se va a reflexionar. Llega Rey y le dice, ok, enséñame. ¿Y qué es lo que hace Luke? No, avienta el sable y dice, tú estás en otra línea, yo ya di, los Jedi tienen que desaparecer. Y Rey le dice, ok, está muy bien, pero necesito que me entrenes, ¿no? Vean aquí, ¿no será que episodio 8 nos hizo tanto ruido porque terminaba tocando estos temas susceptibles de tener esta figura de Rey detrás de Luke y diciéndole esta no es la forma, de decir, no sé, Leia y atrás de Finn, atrás de Poe, y de tener a Rose detrás de Finn? Y obviamente aquí el hate va a decir, son justificaciones, es una porquería, y aquí yo no vengo a convencer nada. Si se están levantando susceptibilidades e incomodidades, si nos empezamos a proyectar o transferir, ¿no será que vaya por allá? Al menos lo voy a hablar en primera persona. Sí, para mí sí podría ir por ahí. En mi caso, no en el suyo, pero pues bueno, son estas líneas que vamos encontrando qué diferente y de qué forma tan sutil se puede manejar en episodio 8, y espero que no me odien por hablar de episodio 8, y de qué forma puede ser lo mismo en la trilogía original, en su momento, en los 70s, en los 80s, cuando veíamos a una Leia muy diferente en un planeta actual, en la Tierra como en el actual. Y no podemos dejar de hablar también de las precuelas, en donde encontramos un personaje femenino potente, preparado, que ha tenido un desarrollo profesional enorme, como puede ser Padmé, que fue una de las reinas más queridas y admiradas de Naboo, en donde trabajó como senadora, en donde era prácticamente incorruptible y en donde la encontramos con un grado de autoconocimiento y con un grado de conciencia social por encima de lo establecido. Ella evidentemente cree en la justicia, cree en la democracia, cree en la causa por sí misma, pero se empieza a dar cuenta que el medio, que la república empieza a tener bastantes trabas. Ella, a diferencia de los Jedi que estaban alrededor de ella, que eran sensibles a la fuerza, ella sí empieza a decir, ¿será que la república está mal? Ella realmente es quien termina identificando que posiblemente Palpatine podría ser el que está detrás. Ella no lo nota porque, y no quiero tampoco aquí poner otro tipo de características que no pasaron, porque pues ella también era muy cercana a Palpatine, venían del mismo planeta. Hay una serie de novelas que también les recomiendo mucho de Queen Shadow, Queen Peril, Queen Hope, lo tengo acá tengo las novelas que tengo por leer, acá las que leí, por eso vi el nombre, pero que se profundiza bastante sobre la psicología de Padmé y también se habla un poco de la relación con Palpatine. Pero lo que voy es que Padmé pudo tener la inteligencia, por así decirlo, para decir yo creo en la causa, no tanto en el instrumento. Y ella incluso en algunos arcos de Clone Wars, la serie animada, encontramos cómo ella empieza a tratar de entender la lógica de los separatistas. Y no por ella quererse separar, porque ella pues, fue una de las principales senadoras y luchadoras por la república. Pero ella dice, ¿no será que este no es el camino correcto? Y tiene una flexibilidad, al menos mental, conceptual, que no tuvo la Orden Jedi y por eso pasó lo que pasó. Notamos esta fortaleza de Padmé en prácticamente todos los sentidos y al mismo tiempo encontramos en Padmé Amidala lo dañina que puede ser una relación tóxica. Lo encontramos en Padmé como lo encontramos en Anakin y como los dos, ¿no? Más allá del origen, y no quiero aquí hacer un cameo e irme totalmente a analizar Anakin, que también ya hay un episodio en este podcast analizando la psicología, los trastornos, los apegos de Anakin, y se habla mucho también del miedo a perder a Padmé.
pero como una relación es de dos, y aquí Padme conscientemente y termina consintiendo una serie de mentiras que la ajenan a su vida cotidiana, la llevan a tomar una segunda vida, la distraen de sus atenciones y llega el punto en donde ella pierde las ganas de seguir viva, ¿no? Aquí podemos entender en este caso qué susceptibles y frágiles somos las personas, aún alguien con la personalidad, con el equilibrio, con la inteligencia, con la convicción por una justicia y una galaxia. Ella quería luchar por la galaxia, como aún este tipo de personas, sin importar su estructura, pueden romperse ante situaciones emocionales. Y aquí yo creo que el fandom ha sido bastante injusto con Padme y con las precuelas en general, pero con Padme vamos a hablar ahora, juzgándola y haciendo una cantidad de memes al respecto, que perdió las ganas de vivir y que pues no tenía tanta fortaleza y se termina cayendo en este rol nuevamente de género en donde pareciera que es débil, cuando Anakin, por la misma razón, en una relación tóxica de dos, termina cayendo y destruyendo su vida. Aquí vean, aquí esto evidencia la relevancia de trabajar las emociones. Seas hombre, seas mujer, seas figura pública o no seas figura pública. Aquí, más allá de los roles de género, porque uno dirá, es mujer, puede llorar, ¿no? En estos roles y en estos estereotipos violentos de género. Y lo hace, pero pues no termina desahogándose, ¿no? Y qué diferente hubiera sido con Anakin manejarlo en una misma línea. Pero aquí lo importante es que ella dice, yo soy una figura pública, yo no me puedo mostrar mi vida íntima. Un poco lo que pasa con Leia más adelante, ¿no? En donde tener esta, incluso con Luke en su exilio o en episodio 8, en donde existe y queda claro qué importante es el privilegio de la intimidad, ¿no? Y una persona común y corriente que no es figura pública puede tener su intimidad, su vida laboral, su vida profesional y tratar de manejar este equilibrio y esta integridad en diferentes dimensiones de la vida. Pero cuando una persona es pública, ya sea porque seas una senadora, ya sea porque eres un héroe como Luke, o ya sea porque estamos inmersos en nuestro planeta, en un mundo con redes sociales, en un mundo post pandemia, en donde siempre estamos enfrente de una cámara y no sabemos en dónde estamos siendo grabados, en donde va a ser más difícil mantener, conservar y proteger nuestra intimidad y nuestra individualidad. Y aquí encontramos en Padme un caso terrible de cómo esto mal empleado, el no poder mantener este balance y este equilibrio con otras dimensiones de vida, nos llevan a lo que conocemos, que fue pues la muerte de Padme Amidala. Entonces, si bien empezamos con Leia para hablar de género, también hablamos de las secuelas, hablamos de las precuelas y podríamos seguir un poco más, ¿no? En torno incluso con los droides, cuando tienen roles masculinos, cuando tienen roles femeninos, como L3 junto con Lando, y eso también dará oportunidad para hacer un post al respecto, un podcast. Tengo muchos posts en Instagram sobre Lando y esta pansexualidad en donde tiene atracción a una persona más allá de su género, pero bueno, este micrófono va a dar para hablar, discutir y profundizar bastante, porque pues evidentemente es muchísimo más fácil hablar de estos temas si los hablamos en una galaxia muy muy lejana que si los hablamos en primera persona. Por favor, cuéntenme, quiero leer sus comentarios, qué les pareció, están de acuerdo, no están de acuerdo, me odiaron porque hablé de las secuelas y estoy tratando de justificar lo que hizo Rian Johnson, o hace un poco de sentido algo de esto. Pues hasta aquí, Psicólogo en Coruscant, el podcast. Seguimos hablando en redes sociales y pues bueno, que la fuerza les acompañe.